¿Qué es la manipulación? Es cuando una persona ejerce con el fin de controlar la libertad, la conducta, los sentimientos, los pensamientos, es decir, busca desestabilizar a las otras personas buscando un beneficio de él según sus necesidades. Pero para hacer ese acto de manipulación, la persona usa parte de verdad mezclada con mentiras, porque el objetivo es desviar el pensamiento hacia los propios intereses del manipulador. En este campo, ustedes saben todo lo que hoy en día se tiene de manipulación, que también se usa en los medios de comunicación, porque normalmente en la manipulación se busca manejar emociones y que la persona no tenga la capacidad de pensar, y es fundamental tener esto en cuenta porque se usa para la política, se usa para imponer muchas ideas, se usa en muchos campos. De hecho, hay muchas personas que lo expresan que el demonio es el gran manipulador por excelencia. ¿Por qué? Porque nos presenta su objetivo claro de que lleguemos a la condenación eterna. No nos lo muestra, sino que nos seduce, nos muestra algo diferente para lograr el objetivo que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es la manipulación emocional? Son tácticas psicológicas que una persona ejerce sobre otra con el fin de controlar su libertad, su conducta, sus sentimientos, pensamientos, llegando así a desestabilizar a la persona con el objetivo que esté al servicio de su propio interés. Vea, es parte de la mentira y es un pecado grave la manipulación, sino que las personas lo miran como algo normal. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2464, nos dice que, hablando acerca de la verdad, se prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo. Es decir, mis relaciones tienen que ser claras, transparentes, sin ningún objetivo, como dicen, por debajo de la mesa. Es decir, con claridad, con transparencia. Y dice allí el Catecismo: las ofensas a la verdad expresadas mediante palabras o acciones es un rechazo a comprometerse con la rectitud moral. Son infidelidades básicas frente a Dios y en este sentido socavan la base de la alianza. En palabras sencillas, cuando se usa la manipulación, ni se está amando a Dios ni se está amando al prójimo. A la persona se le está utilizando como un objeto que solamente sirve para el provecho y los objetivos de la persona que es manipuladora. Y si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento insiste en vivir en la verdad. En Jeremías, en el capítulo 9, desde el versículo 3, dice: guárdese cada uno de su prójimo, no os fiéis del hermano, el hermano pone zancadillas y el prójimo anda difamando. Aquí está hablando de las trampas con la lengua, de la hipocresía, pero también está hablando de la difamación, que hace parte de todo lo que tiene que ver con engañar al otro. Dice: se estafan unos a otros y no dicen la verdad, entrenan sus lenguas en la mentira, están depravados y son incapaces de convertirse. Fraude sobre fraude, engaño sobre engaño, y rechazan mi conocimiento. Entonces, cuando nosotros utilizamos el chantaje o la manipulación, nosotros estamos gravemente pecando. ¿Y por qué estamos gravemente pecando?
porque la verdad santifica. La verdad santifica, ¿qué quiere decir? Que cuando yo amo a Dios profundamente, nosotros somos imagen y semejanza en las relaciones de amor que hay entre el Padre y el Hijo, y el Hijo y el Espíritu Santo. Y esas relaciones que hay entre las personas de la Santísima Trinidad son unas relaciones recíprocas de amor. Y en la manipulación absolutamente no hay amor, no hay justicia. Veamos, hermanos, qué favorece que una persona fácilmente caiga en las manos de un manipulador. Cuando uno tiene una herida emocional, uno muchas veces busca la aprobación y muchas veces desde los detalles más pequeños comienzan a preguntar: ¿cómo me ha quedado esta prenda de vestir? ¿Cómo me ha quedado el peinado? ¿Cómo me veo? Entonces, cuando yo comienzo a vivir de esa aprobación de los demás, de ese apoyo que el otro me diga, que muchas veces ahí es de donde comienza la manipulación, cuando yo me siento acomplejado, rechazado, y consulto a los demás: hoy cómo hablé, cómo estuve, cómo salí en el trabajo. Entonces fácilmente esa búsqueda de halagos permite que el manipulador comience a ejercer fuertemente esa influencia sobre nuestra vida. También el manipulador sabe que si la persona tiene un profundo miedo al enojo y a la ira, eso le favorece ejercer el control sobre los demás y comienza a dañar la vida de la persona. Entonces, más que dialogar en alguna circunstancia de pareja, y la persona manipuladora sabe que el otro, ante un grito, el otro cede, se calma, pues ya él sabe que esa es la manera de ejercer el control. Entonces el gritar, el romper cosas, el decir groserías, comienza a hacerlo. ¿Por qué? Porque eso favorece al manipulador obrar. ¿Qué otro aspecto ayuda? La inseguridad que tenga las personas. Nosotros vamos mostrando la inseguridad hasta en cosas muy prácticas, y es en las mismas expresiones que usamos. Muchas personas nunca usan frases seguras. Quizás, tal vez, lo estoy pensando, ¿usted qué opina? No sé qué hacer. Y ese es el modo normal de vida. Siempre sus frases son de duda. Hasta en su mismo cuerpo, su manera de caminar es como encorvada, no es segura, con su cara levantada, con una mirada tranquila, de mirar al rostro del otro, sino como hacia adentro, agachándose. Todo esto hace que la persona, en el lenguaje del cuerpo, pueda descubrir las inseguridades de las personas. O cuando comienzas a tomarte las manos, a rayar cosas, a sentirse inquieto, todo ese lenguaje verbal le da elementos al manipulador para saber utilizarlos. Otro aspecto que facilita el chantaje o la manipulación es asumir demasiadas responsabilidades por la vida de los demás. Nosotros no nos podemos sentir responsables de los actos de los demás ni la vida de los demás. Y eso es claro el Señor Jesús. Y en su palabra y a través de todo el proceso bíblico, el Señor siempre nos invita a un seguimiento y a una responsabilidad. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y en ese texto bíblico que está en el Evangelio de San Mateo, cuando dice tome su cruz, quiere decir que se responsabilice de su vida, que tome las decisiones que tiene que tomar. Dios no nos va a pedir cuentas de la salvación de los otros, sino de mi salvación, de mi responsabilidad. Entonces hay personas que
se sienten responsables de la felicidad del esposo, se sienten responsables de la felicidad de los hijos. Es decir, a todo mundo lo quieren hacer sentir bien y ellos mismos cargan una amargura bien grande. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué otro aspecto facilita la manipulación? La paz a cualquier precio. Nosotros vamos a tener contradicciones y tenemos una manera de pensar, y cuando tenemos amor a la verdad, tenemos que, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, la verdad los hará libres. Nosotros tenemos que defender la verdad. No podemos ceder simplemente por una paz a cualquier precio, que es una paz falsa. Miremos este texto sagrado que nos va a ayudar. Es el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice: a los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo: si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis realmente discípulos míos. Entenderéis la verdad y la verdad los hará libres. En otras traducciones bíblicas dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia dañar a los otros usando la mentira. Entonces aquí, ese afán de siempre conciliar, de siempre, no, habrá cosas que no podemos conciliar, y con esto no estoy diciendo que uno tenga que ser agresivo, violento. No, la verdad no necesita ser gritada. La verdad en sí misma da equilibrio, da control, da seguridad. Y frente a la verdad, uno escucha los argumentos, pero uno también tiene que tener argumentos para defenderla. Entonces, ese es un aspecto que también es bueno tenerlo en cuenta. El miedo a la soledad facilita la manipulación, y especialmente en la vida de pareja o matrimonial. Es necesario que uno pida la gracia a Dios de un buen esposo, de una buena esposa, pero no involucrarse en relaciones afectivas simplemente porque yo me siento solo. Y normalmente esta herida viene del abandono. He sido abandonado por mi padre o por mi madre en la niñez, o he vivido abandonos, entonces yo busco a cualquier precio estar con alguien. Y me da miedo estar solo. Ese es el gran, coco, el miedo. Entonces esto también ayuda. ¿Qué hace también que se favorezca la manipulación? La baja autoestima. Mire, el juicio más importante es el de uno mismo. Yo puedo tener todos unos talentos, todos unos valores, cualidades, las puedo incluso ejercer, pero si yo mismo pienso mal de mí mismo, yo mismo no me amo a mí mismo, yo mismo me he inyectado lo que los demás opinan de mí, y entonces yo mismo comienzo a desvalorizarme, comienzo a no creer en mí mismo. Por eso el juicio más importante es el que uno mismo pueda hacer de uno mismo. Y en ese sentido, por eso Santa Teresa llama a la verdad es la humildad. El humilde sabe los valores que tiene, las cualidades, los talentos, pero también sabe lo que le hace falta. Entonces, una excelente autoestima es cuando yo sé y reconozco mis fortalezas, pero también mis debilidades y las cosas que tengo por mejorar. Una actitud sumisa y pasiva también favorece muchísimo que las personas puedan ejercer sobre nosotros
la manipulación emocional. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo quisiera que miráramos también en este mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 17, lo que dice la palabra de Dios. Conságralos con la verdad, tu palabra es verdad. Cuando aquí dice conságralos con la verdad, tu palabra es verdad, dice, ese consagrarlo quiere decir que haya una transformación interior en nosotros, de manera que nosotros veamos que la verdad nos santifica, que la verdad nos ayuda a salir adelante. Piense que cuando yo ejerzo la manipulación sobre los demás, eso no es una manera de amar, al contrario, esa es una falta de verdad, tanto de acción como de palabra. Y en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 32, dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, lo que pasa de allí viene del maligno. Entonces, muchas veces nosotros tenemos el hábito de la manipulación emocional y lo consideramos como normal, como correcto, y no nos damos cuenta el daño que hacemos y que es un pecado contra la verdad, contra la justicia, contra el amor. Miren ustedes cuál es la característica, ahora vamos a mirarlo, del manipulador. ¿Cómo es la personalidad del manipulador? Primero vimos del manipulado, lo que favorece. Ahora vamos del manipulador. ¿Qué característica tiene? Dice, son personas inseguras, aunque quieren demostrar lo contrario y lo encubren con egoísmo y dominantes. Es decir, bajo muchos aspectos, hay personas que por lo menos se colocan muy bien vestidas, muy elegantes, pero eso está encubriendo o cualquier defecto físico o cualquier falla en la personalidad, y son gastadores compulsivos para, como dicen el término colombiano, una imagen vale más que 1000 palabras, pero a veces esa imagen no es la interior, es la que se quiere vender a la otra persona. Entonces, a través de esa maquillaje, de todo eso, la persona está encubriendo su propia inseguridad y su propio egoísmo. Usa la agresividad activa o pasiva el manipulador. Recuerden ustedes cuál es la agresividad activa: cuando directamente insulto, maltrato a la otra persona. Y la pasiva es cuando me niego a participar, cuando me niego a hablar, cuando uso y que sé que de una u otra manera me va a dar resultado para lograr el objetivo que tengo con la persona. Esas personas también tienen baja tolerancia a la frustración. Y cuando están en riesgo se dispara su potencial manipulador. ¿Qué significa esa baja tolerancia a la frustración? Pues son aquellos que por cualquier cosa pierden el control de ellos mismos, golpean, destruyen, gritan, arman escándalos. Por ejemplo, hay algunas personas que continuamente descalifican a su esposa o al esposo. Usted es un inútil, usted no sirve para nada, yo creo que me equivoqué con usted. Y ejercen todo ese tipo de daño psicológico, de violencia verbal. Y después cuando le van a hablar, no me abandones, usted sabe que yo la amo a usted, es que yo a veces eso lo hago porque tú me provocas, porque tú eres la causante. Es decir, jamás asumen las responsabilidades de ellos, el otro siempre tiene la culpa. Y a cada culpa, a cada acto malo, siempre tienen una disculpa preparada. Por eso
ahí dice, se dispara el aspecto manipulador. Entonces, en esto, las personas que tienen adicciones, alcohol, drogas, tabaco, se vuelven también muy manipuladores, chantajistas, incluso los consumidores de drogas. ¿Cuántos de ellos dicen, es que yo no tomo sino una que otra vez? Pero tranquilo, no se preocupe que yo voy a cambiar. Y cuando ven que la persona está dispuesta a romper la relación, entonces esta persona se arrodilla, llora, promete, hace cambio de unos días y después regresa siempre a la conducta anterior que tenía. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. También tiene deseos compulsivos de enterarse de todo lo que, para ejercer control. Entonces son aquellos personajes que llaman continuamente, ¿usted dónde estaba? ¿Hoy con quién habló? Y llaman 10, 15, 20 veces. Incluso quieren conocer absolutamente todo de la otra persona, tener control sobre lo que ve, sobre lo que escribe, sobre las amistades, porque eso le permite conocer, y muchos indagan incluso en el pasado de su pareja para después usarlo, humillándolos, recalcando. Es que tú antes de estar conmigo ya habías tenido sexo con tal persona, tú abortaste. Todos los datos que le dé la persona se vuelven un elemento de chantaje y de control. Esas personas son egoístas y en todo este proceso de manipulación lo que se está pensando es en el beneficio de quien lo ejerce, sea económico, sea sexual, porque normalmente la persona se hace un plan hacia dónde va a dirigir esa manipulación. Entonces, ignoran lo que la otra persona tiene o sienta, porque les interesa es el placer y el provecho que ellos puedan sacar de la situación. Esto se vuelve una situación infernal y a causa de este tipo de cosas se dan muchas rupturas en las relaciones de pareja. Porque realmente cuando las relaciones no son gratificantes, que sea positivo para el esposo o para la esposa, o positivo para dos personas, que se vean enriquecidas, que se vean gratificadas, que haya crecimiento, la relación comienza a volverse tóxica, la relación comienza a volverse destructiva. Y es ahí donde nosotros tenemos que buscar medios para hacer un alto y poder salir de eso que nos quita la paz, de eso que no nos deja, como dice aquí Juan 17, conságralos con la verdad, tu palabra es verdad, es decir, transformarnos interiormente por el poder de la verdad y por el respeto, la libertad y el cariño del otro. Estas personas se deshacen en alabanzas cuando nosotros cedemos a ellos. Usted que es bueno, usted que es amable, usted que me puede hacer un favorcito, usted que es generoso. O comienzan muy disimuladamente, yo he escuchado de usted, de su fama, de su reconocimiento, de todo eso, y llegan a la adulación. ¿Para qué? Para lograr un objetivo. Y esto se ha vuelto un pan de cada día y se vende como si fuera algo normal, válido. Entonces es cuando usted recibe esa llamada sospechosa. Y uno normalmente esa llamada sospechosa, ¿qué estará necesitando esta persona? ¿Por qué razón? Porque nunca hay una llamada que sea gratuita. Siempre detrás de la llamada puede haber algún deseo, algún interés. Es como cuando a uno lo acarician y lo normal no es la caricia que necesita, dice a veces los papás. ¿Qué permiso me va a pedir? Porque son conductas que no son normales, que la persona diarias, sino cuando hay un interés. Usa el argumento de la autoridad para ser infalible. Muchos de los manipuladores emocionales es que yo soy su papá,
usted tiene que respetarme. O si es un cargo que ejercen y puede ser religioso, pensemos, es que yo soy el párroco, y yo soy el que he estudiado teología, y yo soy aquí la autoridad, y yo soy el que mando. Entonces se hace sentir, yo estoy aquí arriba y usted está abajo. Entre los dos no puede haber una cercanía ni una igualdad de clases. Y eso se usa no solamente en el campo religioso, es el jefe que también sobre el empleado sabe que gritándolo, que golpeándolo mentalmente, le imprime más cargas de trabajo, lo chantajea para poderlo tener controlado y poder sacar provecho de él y poder mostrar mejores resultados a sus jefes. Mire, he logrado que avancen más los empleados, que produzcan más, que vendan más, a costa de esa chantaje y esa manipulación. Son celosos, normalmente, y son celosos de los otros, celosos en la misma familia. Y esos celos que muchas veces se viven en los grupos, en las comunidades, todo esto puede hacer parte de esos celos enfermizos y manipuladores. Incluso en muchos campos religiosos, muchas comunidades y grupos, es que si usted se retira de aquí, y usan la frase, usted ha abandonado al Señor, usted ha dejado nuestra comunidad. Es decir, quien pertenece allí ejercen un control que si se sale ya hace parte de los infieles, los increyentes, y se le hace entender como si hubiera caído bajo. Sienten un miedo atroz a la evaluación social, es decir, el manipulador no le gustan las reuniones para evaluar, no le gustan las rondas de sinceridad, le huyen a las entrevistas y a las reuniones y cualquier excusa sacan para no estar. Entonces es importante tener en cuenta estas a grandes rasgos, puede ser algunos de los muchos puntos que pueden haber. Mire, ¿qué tipo de manipulación puede haber en una pareja? Muchas de esas manipulaciones las usan los hijos. Tiene un conflicto la pareja, le dice que se van a separar y que le va a quitar los hijos, porque sabe que siente muchas madres un amor idolátrico a los hijos. Yo sé que por los hijos no me dejan, entonces yo ahí le controlo. Otros que usan la manipulación con falsas dolencias. ¿En qué sentido falsas dolencias? Se van declarando enfermos. Yo recuerdo un caso que me tocó en la ciudad de Bogotá, una señora que ella pues amanecía enfermo el hijo, entonces ella pues se quedaba cuidándolo. Y el día que tenía que cuidar el hijo, el señor misteriosamente también se enfermaba. Y entonces ella tenía que dedicarse a cuidar al hijo realmente enfermo y a cuidar al señor, porque él también resultaba con falsas dolencias. Y eso no lo usan solamente los varones, las señoras también. Ay, me da la taquicardia, me duele la cabeza. ¿Y cuántas falsas dolencias de esas son las excusas muchas veces para negarse hasta vivir la misma vida de intimidad sexual en la pareja? Otra característica de la manipulación es ser descalificadores. Usted no sirve para nada, es que usted no tiene que hacer las cosas como le digo, es que es de la manera que salen, es que usted no me da la razón, es que no me hace caso. Esas frases quizás usted las habrá escuchado, ojalá no las hayan escuchado, pero muchas veces se alega eso. Y hay unos que para ejercer la manipulación tienen una táctica muy fea y hacen suposiciones o se inventan una mentira para sacar una verdad o dicen verdades a medias.
Es como cuando uno como sacerdote llega a alguien a la parroquia y dice: padre, por ahí andan diciendo que usted celebra muy largo las misas y resulta que es la misma persona. Cuando uno le pregunta: dígame quién es, por favor tráigamelo, que ella misma me hable, no me traiga razones. Entonces dice: bueno, padre, yo se lo digo, pero pues es cosas que están diciendo. O a veces ellos van y hablan a nombre de todo un grupo de la comunidad. No, padre, es que algunos del grupo no queremos ese día la convivencia, y el que no la quiere es él, porque como no puede ir, entonces quiere que la cambien a la fecha donde él quiere. Y esos tipos de personajes se vuelven una carga y un daño para la vida comunitaria, un daño para la vida espiritual y el crecimiento, porque no son precisos. O a veces dan argumentos válidos con exageraciones. Una persona dijo algo que no le gustó y entonces dicen: hay varias personas que están diciendo esto y normalmente, y esto va a acabar nuestro grupo, nuestra parroquia, o esto va a acabar nuestra familia, va a acabar nuestra honra. Dice algo un familiar y claro, dice lo que dijo el familiar, pero fuera de eso le agrega otro poco para que se arme una confrontación y sacar provecho. En esto hay mucha habilidad muchas veces en destruir las mismas vidas fraternas dentro de las familias. Las dichas cortinas de humo para desviar la atención. Esto es un mecanismo que lo usan los gobiernos, lo usan muchas personas. Daña una cosa el hijo en la casa, uno cumple un deber y entonces cuando le reclaman o le hacen ver la falta: pero como aquí en esta casa no me quieren, yo siempre soy el malo, yo siempre he sido la oveja negra. Entonces todo este tipo de frases es para desviar la atención, y un mecanismo bien fuerte que se usa es siempre: la culpa no la tuve yo, la culpa la tiene otro. Entonces el manipulador lanza alguna otra cosa para desviar la atención. ¿Cuántas personas en la vida de pareja, de amistad, no se destruyen porque arman peleas por nada? Incluso es que a usted le tuvieron que haber dicho algún chisme porque usted ha cambiado conmigo, pero aunque no me han dicho nada, es que usted ya no es el mismo. Y cualquier rollo se inventan, cualquier cosa, porque muchas veces detrás de la pelea se sabe que después, si yo logro hacer sentir culpable al otro, entonces voy a lograr que él haga lo que yo quiero. Y voy a poder lograr el objetivo que me he propuesto. Entonces en eso uno muchas veces, ahorita vamos a ver qué mecanismos hace uno para parar esto. ¿Qué hacen el manipulador? Justifica su manera de actuar. Y normalmente hay una frasecita: es por su bien que se lo digo. Yo sé por qué se lo digo. Yo tengo experiencia. Y esa frase normalmente, ¿qué le está diciendo? Déjese manejar por mí. Vaya y haga lo que yo le digo. Y hay en este campo de la manipulación suegras, suegros, familiares que destruyen la vida del hogar de las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué hace el supuesto enamorado? Se gana a la suegra con regalos, con detalles, como si se fuera a casar con la suegra. Y la señora comienza a inducir a la hija: es que ese hombre le conviene, él es amable, él es bueno. Y comienzan a inducir que se case la hija o el hijo y a cambiar las decisiones. Es como cuando un padre de familia quiere obligar a que su hijo o su hija estudie lo que él no pudo estudiar, lo que él no pudo hacer, y lo meten en cantidad de actividades
que ellos no hicieron para, como a través del hijo, superar los complejos de inferioridad que pueda tener. Las madres culpabilizadoras, que son intrusas, que son competitivas, que recalcan lo mucho que le hacen sufrir. Es que un día de estos ustedes me van a matar, es que ustedes no valoran todo lo que yo he hecho por ustedes. Entonces todo esto hace la vida insoportable, infernal, daña la armonía de un hogar. Muchos usan la manipulación económica. Esa manipulación económica es que no dan el dinero que necesitan dar y controlan a través del dinero. Yo recuerdo que una vez una señora me decía que ella manipulaba a su esposo haciéndole enojar. Entonces decía, y me echó una cantidad de madres. Dijo, pero después de eso me dio 100,000 pesos. Y unos madrazos por 100,000 pesos, pues bendito sea que lleguen. Y ella sabía que así a través de eso sacaba el dinero, porque lo hacía enojar y él después soltaba el dinero. Pero hay otros que usan el dinero, si usted no hace esto, yo no le doy esto. Y nosotros enseñamos y manipulamos a los hijos. Si usted estudia y hace esto, no es que no tienen que pagarle a un hijo por estudiar, le voy a dar el carro, le voy a dar esta beca. No, tiene que ganárselo por motivación con él mismo. Pero nosotros en el mismo hogar vamos enseñando la manipulación. Te ganas esto, te doy esto, y esto. Entonces usamos la parte económica para generar dependencia. Otra frase, es que si usted me ama, usted no me puede negar esto, usted no me puede decir no. Es que si usted me ama, usted no sería capaz de hacer esto. Y usan incluso hasta testimonios falsos para hablar de la vida anterior de la otra persona. Hay otros que tienen un llanto calculado. ¡Ay! Cuando comienzan a llorar cuando les están diciendo la verdad, y es que me va a dar el infarto, y es que tráigame las pastillas. Otros comienzan a coquetear con los demás para generar celos. Y esto es, ¿cuántos crímenes no se han visto? Nuestros periódicos están llenos de los crímenes pasionales, porque muchos piensan que eso es un juego. No es un juego, es una injusticia, es un pecado, que como les decía el catecismo, nos lo habla muy fuertemente. Nosotros tenemos que tener verdad de acción y de palabra, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque como les decía en el numeral 2464 del catecismo nos habla de eso, de la necesidad de nosotros ser hijos de la verdad. Vamos a mirar un texto sagrado que es Primera de Pedro 2:1. En este texto sagrado nos va a ayudar a que sigamos en este proceso de meditación en este campo, para que entremos ahora a unos puntos que nos van a ayudar. Dice en Primera de Pedro 2:1, ahora pues despojaos de toda maldad, fraude e hipocresía, toda envidia y difamación. De todo eso se alimenta la manipulación. Incluso los niños, desde pequeños, ellos pueden darse cuenta cómo manipulan al papá. Yo te odio, yo no te quiero. Y si el papá comienza a decir, sí, mijito, yo te quiero y venga, pues fácilmente ya él sabe que, incluso si el niño se revuelca en el piso o rompe algo y el papá acude, él sabe que a través de eso va a obtener beneficios. Yo tengo un caso que me ocurrió de una muchacha que cada nada se enfurecía, rompía las cosas de la casa, se desequilibraba y decía que ella se iba de la casa.
que ella se iba a marchar porque en su casa la maltrataban. Llegaron sus padres a consultarme eso. Yo escuché la versión, porque siempre hay que escuchar la versión del lobo y de Caperucita. El Señor le daba una buena suma de dinero diaria. La chica sabía un secreto, que el Señor había sido infiel, y utilizaba eso también como una manera de chantaje. Entonces yo en este momento le dije a la chica: apártate un momento que voy a hablar con tus papás. Y entonces yo le dije: déjela que se vaya porque ella está usando el chantaje. Usted no se oponga que ella se vaya. ¿Sabe qué ocurrió? Cuando llegó, le dije: le tengo una buena noticia. Ya hablé con sus papás y ellos están de acuerdo que se vaya de la casa. Cuando le digo eso, agacha la cabeza y dice: ¿y quién me va a lavar la ropa? ¿Y me van a dar para la comida? Pues ellos le dijeron: es que si usted quiere irse de la casa, es porque usted está tomando esa decisión. En su casa usted tiene las cosas, pero si usted ha tomado esa decisión, se la vamos a respetar. Y hermanos, así cesó el chantaje. Vamos a finalizar nuestra enseñanza con los puntos para vencer la manipulación, para derrotarla. Comunicarnos sin defendernos. Normalmente el manipulador quiere chantajear, quiere hacer, sembrar culpa en la persona. Y recuerden que la culpa que implica que yo quiera castigo. Entonces, como tú eres culpable, o te castigas tú o yo te castigo. Es una manera de decirle a la persona. A mí muchas veces me han querido chantajear de esa manera: es que usted es responsable de esta persona porque pertenecía al grupo y mire el camino que cogió. Yo no soy responsable, porque se le puede dar las bases aún en la casa, las mejores, pero cada persona tiene su libertad de decisión. Y el que ella decida el mal no quiere decir que yo soy responsable, porque yo no puedo vivir la vida por él. Yo le puedo dar valores, pero yo no puedo vivir. Entonces uno tiene que comunicarse sin defenderse cuando las personas comienzan a darle ese tipo de cosas. Y uno le puede decir: bueno, entiendo su punto de vista, según usted puede ser real, pero cuando esté tranquilo hablamos. Ahorita que está enojado, ahorita que usted quiere gritar, no hablemos, porque lo importante es buscar soluciones, no agredirnos, no maltratarnos. Ese punto es muy importante, siempre conservar la calma. O uno puede preguntarle a la persona: bueno, deme una idea cómo se puede resolver esta situación. ¿Cómo cree? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Qué podemos hacer para salir de esto que estamos viviendo? Hay algunos que utilizan la frase terminal, de todo o nada: pues divorciémonos, pues acabemos esto, y para que el otro diga: no, mire, vayamos más despacio, usted se me está yendo como muy allá. No, entonces, por eso hay que, otro punto, determinar y poner límites. Hay que explicarle a las personas hasta dónde van los límites, hasta dónde va la confianza, hasta dónde va el respeto. Nunca hay que dejar que se pierda el respeto. Por eso es una de las promesas matrimoniales: prometes amar y respetar a tu esposa todos y cada uno de los días. No dice: prometo golpearte, maltratarte, herirte. No, prometo amarte, respetarte. ¿Qué otro aspecto es muy importante? Corte los favores que el manipulador usa. Entonces te maltrata, te ofende y después llega con un regalo. Llega
una señora me contaba bien curiosa que siempre que el señor llegaba alcoholizado, para que no le fueran a decir nada, llegaba con un pollo y compraba lo que no había comprado en otras fechas. Entonces, como traía regalos, no había que decirle nada ni por qué se había quedado por fuera. Entonces, por eso es importante cortar los favores que el manipulador usa. Un punto bien importante: defienda las cosas que cree. Nosotros hoy se habla de ser asertivo, y ese término implica defender las cosas que uno cree sin maltratar al otro, pero mantenerse en esa posición, porque hoy se habla de la sociedad líquida, y la sociedad líquida, ¿qué quiere decir? Que uno se amolda al recipiente que le coloque. Entonces no tiene una firmeza, una claridad, unos valores, unos principios. Es decir, es como una goma. No, nosotros tenemos que tener principios, tener valores que no son negociables, porque hay principios espirituales, valores que no se pueden negociar, no se pueden relativizar, no se pueden comerciar, porque ¿qué tal que supongamos uno como sacerdote, entonces viene un feligrés y entonces ese feligrés le trae una buena ofrenda, muy productiva, y entonces a ese no le critico su adulterio, no le hago ver el pecado en el que está, porque claro, como es el que ayuda a la parroquia, es el que ayuda. No, nosotros no. Jesús no fue un comerciante religioso. Cuando a los discípulos, cuando Él les habla del pan de vida, les dice: ¿ustedes también quieren irse? Y estaba hablando de su cuerpo santísimo. No como decirles: no, mira, es que yo no estoy hablando de que la Eucaristía sea que yo esté ahí, eso es algo simbólico. No, les digo: ¿ustedes quieren irse? No como decir: ay, no se vayan, por favor. No, lo dejó en libertad, y hay cosas que no se pueden negociar. Tener claridad quién soy y no que me definan los demás. A veces las demás personas quieren a uno definirlo, quieren perfilarlo, quieren matizarlo, se hacen una idea, y en esto es el problema a veces de las redes sociales, que bueno, el personaje cualquiera que sea, cuando sube videos o cuando, entonces socialmente yo quiero que me coloquen me gusta. Y si me bloquean, qué trauma, ¿por qué me bloquearía? ¿O por qué me colocaría esa carita roja de la ira? No, no es porque me aplaudan, porque me alaben. Es importante tener en cuenta que uno lo que es. No eres más porque te vituperen, te insulten, o menos porque te alaben. Entonces, lo que eres, y es importante que uno se defina claramente quién es. Si quiere ejecutar las amenazas, hágalas. Hay personas que viven haciendo amenazas que son chantaje. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta de uno cortar las amenazas. Una vez me contaba una señora algo muy bonito, que el esposo, era una pareja que se amaba mucho y tuvieron una discusión, y ella le hizo una corrección a él, y él le dijo: me voy de la casa. Y ella le dijo: piénsalo bien, porque tenga la seguridad de que si usted se va, esa decisión es definitiva. No es que usted se va un día y chantajea: me voy y regreso, como sucede con muchas personas que viven en continuas idas y venidas. No, nosotros tenemos que ese tipo de cosas así, por eso la palabra de Dios: que tú sí sea sí, que tú no sea no, lo que pasa de allí viene del maligno. Nosotros no nos podemos colocar en las manos del maligno. Entonces hay que tener una resistencia directa. Y en eso es muy importante
y aprender a decir no. Nosotros tenemos ya grabados una enseñanza que ustedes la pueden ver y que está relacionada con este tema, que es la codependencia emocional. Ustedes la pueden también escuchar o ver a través de este canal, donde nosotros tenemos que aprender a decir no sin sentirnos culpables. Porque muchas personas resultan haciendo favores, endeudándose, simplemente por no decir no. Y uno tiene que aprender a decir no y tiene también que establecer límites, porque hay personas que no tienen el sentido de los límites, se van metiendo en la vida privada, se van metiendo en la vida familiar de los demás y van acabando absolutamente con todo. Entonces es importante saber dónde empiezan mis responsabilidades y dónde terminan, hasta dónde están los límites, y los límites ustedes que saben que es el justo medio. En el justo medio está la virtud. En Gálatas capítulo 6, versículo 5 dice el Señor: para ser libres nos ha libertado Cristo. Manténganse firmes y no se dejen atrapar de nuevo en el yugo de la esclavitud. En estos días, una señora estaba tomando la decisión de separarse, pero el problema no estaba en la relación de pareja, era la mamá la que se introducía allí, la que manipulaba las situaciones de pareja, manipulaba la educación de los hijos, no dejaba educarlo. Entonces es necesario que uno tenga claro que ese es un comportamiento dañino, que estas personas y que cada uno nos concienticemos que la personalidad encubierta, es decir, buscar, controlar, dominar a las personas de manera engañosa, eso hace sufrir. Ese mismo papel de creerse la víctima, de no reconocer emocionalmente el daño que hacen, o siempre decir, es que yo estoy dolido, es que eso que me hicieron, no, nosotros no podemos aceptarlos. Hay otros que juegan al papel del inocente, hacen el daño. ¿Quién? ¿Yo? ¿A qué hora? Yo no he dicho eso. ¿Cómo se le ocurre? Entonces siempre juegan al papel de que ellos no tuvieron nada que ver, que esa es su defensa, siempre declara, eso tuvo que haber sido otro. Yo no creo. Hay algunos que se hacen en los olvidadizos y cambian de tema. Yo no me acuerdo de eso. ¿Cuándo? ¿A qué hora dije eso? ¿De verdad yo dije eso? Yo no me acuerdo. Y ese hacerse el olvidadizo es, en otras palabras, o mirar hacia otro lado, no poner atención, es una manera de decir, no quiero oírlo. Y de hecho hay algunos que dicen, no, yo no escucho, me voy, se encierran allá. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Hay otros que comienzan a racionalizar, a sacar argumentos para disculpar su comportamiento dañino. Hay otros que generan venganza o avergüenzan a los demás con el sarcasmo. Otros que son seductores, aduladores, son como las serpientes encantadoras para lograr su objetivo. ¿Y cómo lo hacen? Primero logrando la confianza y la lealtad. ¿Cómo lo hizo la serpiente en el paraíso para engañar a Eva? Y hay unos que finalmente minimizan el comportamiento dañino. No, eso no. Pero si es que lo que yo le he hecho no es tan grave. Incluso llegan hasta golpear a la persona. Y no. Eso no ha sido nada serio. Yo lo hice por molestar, pero mi intención es que usted, como todo, se lo toma a pecho. Todas estas frases, hermanos, lo que hacen es dañar la vida, la convivencia. Así que Dios nos quiere libres de la manipulación emocional, libres de usar la mentira, libres de caer en esa manera de dañar a los demás.
y libres, hermanos, porque la mentira es violencia, la mentira divide, la mentira destruye la confianza y sobre todo porque es una manera de no vivir en la verdad, vivir bajo el poder de Satanás, que es el padre de la mentira. Oremos por favor un momento. Padre celestial, Padre de amor, te damos gracias, porque tú a través de tu santa palabra, a través del catecismo de la Iglesia Católica, tú nos muestras que no podemos caer bajo ningún motivo en usar la manipulación emocional. Ayúdanos, Señor, a que tú seas el centro de nuestra vida. Y cuando tú eres el centro, mi ego, mis intereses pasan a un lado. Ayúdame, Dios del cielo y de la tierra, a amar a la otra persona, que las relaciones sean edificantes para mí y para esa otra persona. Ayúdame a cumplir ese mandato de amarte a ti, Dios, con todo el corazón y con todo el alma, y amar a los demás de manera que ellos descubran en mí y en el amor que les brindo, el amor que tú me das. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los medios de comunicación requieren recursos económicos para sacar adelante estos contenidos. Hay muchas personas detrás de un trabajo de evangelización, así que esperamos que usted se suscriba y nos apoye en esta obra evangelizadora. Dios los bendiga.